bienvenidos a otro episodio. Lipoescultura y vacaciones. ¿Es ideal operarse en esta temporada? Soy Majo Salamea y estoy aquí con mi esposito Juan Salamea, cirujano plástico. Hola amigos, bienvenidos a este tercer episodio de Entre Likes y Bisturí. Pues, tal como ya lo mencionó Majito, hoy día tenemos un tema bastante interesante que muchas personas realmente lo preguntan, ¿no? Y tienen dudas, con justa razón, y es el tema de la lipo. Está últimamente bastante mencionado entre muchas personas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué te parece a ti el tema de la lipo? Yo creo que en los últimos años ha mejorado, o sea, se ha incrementado bastante, pero ha mejorado bastante el tema de la información para las pacientes. Muchas pacientes ahora optan por una liposucción, una lipoescultura, ¿no? Y obviamente ahora ya hay más información, antes era un poco más limitado y había muchos tabús. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Sí, eso. sobre todo en esta temporada como que se incrementa porque como hablamos es temporada de vacaciones, los niños están libres y ya pues las mamás o muchas personas, muchas mujeres y también hombres que se hacen lipoescultura están disponibles para hacerse, tienen un poco más de tiempo. Sí, es verdad. Entonces, igual, o sea, vivimos en Cuenca, la temporada acá es diferente, las vacaciones que a la región costa, pero igual, o sea, también hay pacientes que vienen del exterior y que prefieren estas temporadas para operarse. Sí, realmente, o sea, es que es diferente en diferentes regiones del país, o sea, es que son épocas, ¿no? La temporada en la costa, la temporada de vacaciones, se incrementan las cirugías, en la sierra la temporada de vacaciones también. ¿Por qué motivo? Porque tal como mencionaste, en especial las madres de familia, no tienen que llevarle a los niños a la escuela, no tienen que estar pendientes de las tareas, entonces muchas de ellas optan por un procedimiento ya que dicen, bueno, no voy a dejarle a la Bendy en clases, tengo más tiempo libre, más tiempo para que qué sé yo, alguien me eche una mano llevándome a los masajes, mi marido está libre para que también me apoye en esto, en el otro, entonces son varios factores y varias cosas que al final influyen en que el paciente se termine operando en esta época, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces vamos entrando en materia. ¿Y qué es una lipoescultura? Una lipoescultura, esta siempre es una pregunta, ¿no? Bastante común entre las pacientes y la gente, ¿qué es la diferencia entre una lipo y una abdominoplastía, una lipoabdominoplastía? La lipoescultura es sacar, por así decirlo, de forma un poquito coloquial, retirar los acúmulos grasos de diferentes lugares, tanto en donde se considere que la paciente necesita, ¿no? Ajá. Sacar esa grasita, extraerla y obviamente la paciente no va a necesitar corte. Cuando hay un corte, probablemente porque después de los embarazos o después de que la paciente o el paciente subió de peso y después bajó y quedó un faldón abdominal colgado, como se dice vulgarmente, pues eso requiere corte. Ahí hay que resecar ese segmento para poder reconstruir adecuadamente y pues poder trabajar en base a eso. Entonces esa es la diferencia. La lipo es sacar la grasa y la lipoabdominoplastía pues es sacar la grasa y aparte de eso resecar o retirar ese segmento de piel, La flacidez de la piel. todo lo que queda por así decirlo colgado en la parte baja. Entonces son dos, o sea, es la terminología correcta, lipoabdominoplastía, y obviamente son las diferencias explicadas a grosso modo, ¿no? Sin entrar a tanto tecnicismo, pero pues, depende de la paciente, obviamente, o sea, hay pacientes que van hacia una lipo y hay pacientes que van hacia una lipoabdominoplastía. ¿Por qué no se puede recomendar, un ejemplo, a una paciente que necesita una lipoabdominoplastía? Solo una lipo se puede operar, se puede realizar, pero el problema es de que al final el resultado no va a ser el deseado porque esa pielcita flácida Claro. va a quedar redundante, va a quedar colgada, por así decirlo. Claro, Entonces, normalmente después del sí, embarazo uno queda con flacidez y obviamente no aplico ahí para una lipo nomás. sí, ajá. Entonces, son diferentes las dos, muy diferentes, pero hay que saber cuando a una paciente va a necesitar solo lipo, cuando una paciente va a necesitar lipoabdominoplastia. Entonces, son dos cosas distintas.
Por eso es recomendable una valoración, entonces, apropiada del médico. Es que siempre debe haber una valoración, o sea, previa a una cirugía, tienes que hacerte valorar por tu cirujano. ¿Por qué motivo? Se da en muchos lugares que el cirujano nunca aparece y entonces siempre hay una persona que vende la cirugía y el cirujano aparece y ni siquiera sabes cómo se llama el médico, te ¿Quién te opera. operó? Exactamente, se da en muchos lugares eso, entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Es importante que el médico que te opera te haga seguimiento, te retire los puntos, o sea, esté preocupado de ti, de tu bienestar, ¿no? Porque si no sabes quién te va a operar, a veces, y conozco casos de gente que ha operado X, Y o Z cirugía, que ni siquiera son médicos, que ni siquiera, o sea, ni siquiera decir cirujanos plásticos, ¿no? Ni siquiera son médicos. Entonces es Claro. mucho grave, mucho más grave en ese sentido. Claro, y sobre todo esto con el manejo de las redes. Hoy en día te escriben y te dicen cuál es el precio de la lipo, cuál es el precio de la abdominoplastia, y no es así de sencillo decir, bueno, en muchas partes de otros países inclusive dicen que mándeme una foto y ¡pac! Te mandan el precio, pero no es así de sencillo porque hay factores mucho más profundos de examinarlo. O sea, el doctor tiene que examinarte a profundidad, si eres exámenes médicos, chequeos con otros médicos que tú sueles hacer. Lo que pasa, siempre es necesario manejar un protocolo adecuado. Entonces, yo sé cómo manejo mi protocolo, yo sé cómo lo hago, ¿no? Entonces, obviamente le tiene que ver el cardiólogo, etcétera, ¿no? Tiene que hacerse los exámenes de rigor y en base a eso vemos si es que el paciente está o no apto para operarse, porque digamos, en el electrocardiograma sale algo que impide la cirugía, pues hasta ahí llegó la ilusión. No se puede operar una paciente o un paciente que no está apto para entrar a quirófano. Si Claro, digamos que en los exámenes de sangre encontramos algo que no está correcto, tampoco se va a poder operar. Y hay que ir barajando diferentes posibilidades porque hay pacientes que tienen otros antecedentes y ahí ir viendo, y obviamente ir viendo qué valoración puede que necesite, ¿no? Entonces, cada paciente es un mundo diferente, por eso cuando por redes preguntan, ¿y cuánto es el precio? O sea, no se pueden marcar un valor para todas las pacientes, porque hay pacientes que sean un poquito más anchitas, otras que sean más flaquitas, claro. que opten por el uso de tecnología en su cirugía, sin tecnología, entonces cada caso es muy diferente y siempre es importante la consulta. Entonces yo siempre diré, o sea, la consulta es básica porque en base a eso tú decides, primero conoces al médico, conoces qué persona te va a operar, qué persona te va a tratar, conoces cómo va a ser tu proceso, que hay muchos pacientes, de hecho, en la consulta que preguntan, doctor, ¿y me va a doler? O sea, en ese sentido, Bueno, la ¿cómo cirugía podría? no duele porque estamos dormidos. Está Claro, dormido. No claro. duele. Sí. No duele. El Bueno, ahorita, problema es después, claro. porque no hay como mentirle al paciente o a la paciente y decir, no, no va a doler nada, porque va a los masajes y le duele, me va a insultar hasta en chino. Claro, o sea, Entonces, el quirúrgico, o sea, ese momento no duele. El postquirúrgico, ahí sí, sí claro genera que, dolor, es lógico, ¿no? O sea, si es que a veces sacarse un uñero genera dolor. O sea, no se diga una cirugía grande como una lipo o una lipoabdominoplastía, pero también es importantísimo el tema de los cuidados de las pacientes, porque hay pacientes, sí, que yo he tenido y que sé que se han cuidado 100 sobre 100, pero hay otras pacientes que también he tenido que sé que no se han cuidado. Y ahí es cuando uno bonitas que entra pueden en estar viendo pánico, por ahí. entra en pánico uno porque uno les indica, vamos a manejar estos tiempos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero cuando la paciente no se cuida, eh, es complejo, porque realmente uno se preocupa, ¿no? Y siempre es importante que la paciente sepa cuáles son las reglas del juego, o sea, cómo vamos a hacer, qué tiempos vamos a manejar, porque muchos pacientes preguntan, o sea, hay preguntas que se tienen que plantear, como en qué tiempo puedo regresar a hacer ejercicio físico, después de una lipoabdominoplastía, eh, eh, qué sé yo, puedo manejar el carro, otra pregunta, puedo estar con mi pareja al que tiempo, o sea, tantas preguntas que Claro, parecen sí.
pequeñas, pero que al final del día son importantes, ¿no? Entonces, todas esas preguntas siempre es importante irlas dilucidando con el paciente, con la paciente, para que estén tranquilos, ¿no? Y de esa forma podamos trabajar en base a una proyección. Ahora, siempre es importante y necesario. Muy bien, sí es verdad eso. Los pros y los contra de operarse en esta temporada. Que en época Los de pros, vacaciones, claro. los pros que tienen más tiempo, generalmente se dispone un poco más de tiempo algunas personas. También el hecho de que si son mamás, son mamitas, eh, tal vez tengan tiempo, un poquito más de tiempo extra, ya que no tienen que llevar a los niños o no hay tareas de los niños. Ahora, también, si es que está de vacaciones, pues va a disponer de mucho más tiempo. O sea, siempre el factor tiempo es importante. Entonces, a una paciente uno no le puede decir, yo te opero de una lipo y en una semana ya anda a trabajar. Puede que algunos digan eso y está bien, pero Claro. siempre es bueno que la paciente se sienta bien, se sienta un poquito como decían los antiguos, los abuelitos, se sientan duritos Ujú. para de esta forma poder ya ir a trabajar. Tampoco, o sea, es un reposo relativo a los primeros días hasta empezar con los masajes y de ahí todo va fluyendo. Yo he tenido casos de pacientes que a los 10 días han llegado al consultorio y con tacos. No es que me he emocionado, pero bueno, o sea, están bien, les veo que los 10 días están de contra que bien, me siento feliz. Entonces, como he tenido pacientes que también me han hecho asustar, en alguna ocasión una paciente me preguntó, Doggy, ¿puedo viajar? Yo le dije, claro, pero después cuando se recupere. En cuanto con respecto a esto del puedo viajar, cuando vienen, por ejemplo, o quieren irse de vacaciones, porque es temporada de vacaciones, ¿no? Y te dicen, ¿puedo viajar? ¿Al qué tiempo puedo viajar? Yo les recomiendo siempre, vaya a disfrutar las vacaciones, que sé yo, se va a la playa, se me ocurre, o se va fuera del país o a algún lado, por unos 5 o 7 días, vaya, disfrute y regrese. ¿Por qué motivo? Porque si se hace una lipo, se hace una lipoabdominoplastia, tiene que cuidarse, son días que va a tener que esperar la lipo. A las pacientes, a mis pacientes siempre les digo, a los 25 días me mandas una fotito de la membresía del gimnasio al que vas a empezar a entrenar. Los 25 días. En una lipoabdo los tiempos aumentan porque obviamente existe corte, reconstruimos la pared abdominal, entonces toma un poco más de tiempo y una herida mucho más grande, entonces Claro, es paulatino, es entonces totalmente se le va diferente. marcando los tiempos. Sí, es diferente. Y es importante que la paciente esté sintonizada con uno porque si no piensa o podría pensar que es una exageración. Y pues no es una exageración. Lastimosamente, nosotros también como médicos tenemos que darle la importancia que cada cirugía merece. Entonces, cada cirugía es importante y el tiempo de recuperación y reposo es necesarísimo, pero cada caso es diferente. Yo he tenido pacientes que a los 5 días, tuve una paciente muy querida, de verdad, pero que Una anécdota ahí. esta niña a los 4 días, creo 5 días, después de una lipoabdo, ya estaba haciendo vida social. A los 4 o 5 días que yo me quedé, pero iba de andarete, por aquí, por allá, más allá. Cuando hay pacientes que a los 5 días están recién empezando Y con a sentirse drenes, o sea, mejor, y con drenes ella salía a la donde lipoabdo. le daba gana. Y Doc, ¿por qué no dejo de drenar? Claro, obviamente. Porque está Pero en es que ella no actividad. paraba nunca, no Claro. paraba nunca. Entonces, pero bueno, hay casos, hay pacientes que he tenido muy aplicadas, que uno les dice, estos son los tiempos, y los cumplen a perfección. Entonces, cada paciente es diferente, cada caso es completamente distinto. Anécdota de alguna paciente así que se operó y se fue de vacaciones. O sea, tuve una paciente que se operó y a los 3 días, o sea, ya le vi, le revisé, etcétera, etcétera, y, y aparece al cuarto día, se me perdió 2 días, o al quinto día, se me perdió 2 días. Entonces, cuando va al control, le consulto qué pasó, dice, nada, es que viajé, me fui para Loja, creo. ¿Cómo? 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 Entonces se había ido de paseo a Loja. O sea, me sorprendí un poquito porque tenía lipotransferencia glútea y todo eso. Entonces, siempre hay que cuidar. Y cuando le decía, pero no, todo tenía respuesta. Todo lo hizo bien. Entonces, Claro. Y sí más hay que es, cuidarse del sol, ¿verdad? más es por el bienestar de la paciente, siempre o del paciente, que hay que cuidarlos. Entonces, uno también tiene que entender que en la cola uno coloca, en la mayoría de pacientes,
un injerto graso. Y eso hay que cuidarle. Entonces, obviamente, si es que se te coloca grasita y vas y estás solo sentada, algo va a pasar. 3 horas, ¿Sí? claro. Entonces, todo eso siempre hay que considerar, analizar, evaluar. Pero sí he tenido casos de pacientes no tan aplicaditos. Bueno, yo sí he visto, o sea, esto es de parte personal, que cuando se operan después de una lipo, se operan la lipo, quedan súper bien, o sea, se sienten más seguras, se nota en su forma de maquillarse, en su presencia. Eh, ¿Cómo tú has visto esa parte de mejorar el autoestima de la mujer? Y no solo de mujer, también de hombres, ¿no? Lo que pasa es de que la autoestima cambia. A ver, seamos muy honestos, cuando uno se ve un poco anchito, creo que a la mayoría de personas nos pasa, ¿no? Uno se engorda un poquito, uno se ve, estoy cachetón, estoy con papada, estoy con panza. Uno se ve, uno se ve. Claro. Claro, no va a faltar la persona que diga, quiérete como eres. Y está bien, tienes que quererte como eres. Pero si estás panzón y a tu pareja no le gusta, baja de pesos. Por más que te quieras como seas. Tengo un poco, es importante también uno cuidarse, no solo por la pareja, por uno mismo. O sea, el Pero gimnasio. sí es verdad que uno, por más que se cuide en la alimentación, se vaya al gimnasio, o sea, hay lugares, zonas del cuerpo que ya por más Sí, son muy disciplinado que difíciles, seas, ya no sí, bajas. muy difíciles. Hay zonas. Entonces, en esos casos les dejo mi tarjetita. Pero bueno, Tengo algunas preguntas de algunos pacientes, me gustaría hacértelas, déjame ver. Se me perdieron. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. Mira, la primera pregunta dice, voy a bajar de peso después de una lipo. a ver, la lipo no es una cirugía para bajar de peso, es una cirugía para moldear la figura. Son dos cosas diferentes. Si alguien se opera para bajar de peso, está proyectándose mal. Porque eso implica que va a bajar de peso, por así decirlo, entre comillas, después de la lipo, pero no se va a cuidar y no va a mantener sus resultados. Y esa es otra cosa importante, porque hay pacientes que se operan y que se dan al abandono, en vez de ir al gimnasio, mantener un régimen alimenticio sano, de cuidarse y cuidar su inversión, porque al final es una inversión, Claro. empiezan a salir, farrear, chupar, comer lo que se les cruce. Entonces eso va a disminuir, obviamente, el tiempo que cuide su resultado, porque la paciente o el paciente tiene que cuidarse. He tenido pacientes que se han cuidado muchísimo y está súper bien, porque así debe de ser. ¿Sí? Entonces, es importante eso, muy importante. Ahora, si el paciente no está dispuesto a cuidarse y cree que si subo de peso me hago otra lipo, tiene que entender que una cirugía secundaria, terciaria, cuaternaria también tiene Implica muchos riesgos, claro. más riesgos. Tiene más riesgos de complicaciones, de que pase algo, una perforación. Entonces, son cosas que a veces uno podría restarle importancia, pero no lo es. Claro, entonces justo lo que hablábamos, que la lipo es para bajar Medidas y zonas y moldear. precisas, ¿no? Moldear zonas precisas y no para bajar de peso, ¿no? Sino para moldear y esas zonas que son difíciles de bajar, entonces ahí aplicamos. Otra pregunta, ¿la grasa regresa o vuelve? Debajo de la piel tenemos panículo. Eso está en todo nuestro cuerpo. En todo nuestro cuerpo el panículo adiposo. Entonces, la grasita siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, obviamente en las zonas en las que uno trabaja, moldeas y todo, el crecimiento en esa zona no va a ser el mismo que va a tenerse en otra zona, ¿sí? Entonces, tenemos grasa en todo el cuerpo. Entonces, hay pacientes que dicen, me he engordado y me han crecido aquí y allá, pero en las zonas en las que me liparon ya no me crece. Pero hay que recordar que grasa está debajo de la piel en todo nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestro resultado con ejercicios, con alimentación adecuada, ¿cómo esperamos mantener con una figura esbelta? Entonces, siempre es importante eso, súper importante y necesario. Claro, hay que mantener una vida saludable. Otra pregunta, ¿me va a doler mucho? La pregunta. La cirugía en sí, como yo la realizo con la paciente dormida, no le va a doler, pero
el postquirúrgico, los masajes, sí genera dolor. O sea, eso es algo innegable. En especial, me han dicho, casi todas las pacientes coinciden que los 2, 3 primeros masajes duelen, pero después que ya sienten mucho alivio después de los masajes y ahí va evolucionando. Entonces, siempre es importante que la paciente o el paciente sepa que sí se genera cierto grado de malestar. Claro, sí es fundamental los masajes de drenaje aquí porque la inflamación va a estar ahí, ¿no? Entonces, los masajes lo que ayudan es a circular esa inflamación, a que vaya bajando. Y la verdad es que sí disminuye la inflamación, va bajando esa molestia que sienten muchas, refieren ardor, quemazón, y cuando es injerto glúteo más todavía. Entonces, es muy necesario estos masajes. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo voy a estar inflamada? La inflamación, eh, o sea, siempre es necesario el tema de los masajes. Los masajes van a ayudar mucho a redireccionar el tema de líquidos, pero son de drenaje, ¿no? Claro, A eliminar líquido, entonces es súper necesario el tema de los masajes. Hay pacientes que dicen, llegué hinchada y me voy livianita. Y es claro, que es así, sí. porque los masajes ayudan muchísimo con eso. Circulación, muy bien, ¿la lipo elimina la celulitis? Lo que pasa es de que, o sea, ¿cómo te digo que no? De una No, forma bonita. no, Lo que pasa es de que en esas zonas algunos, o sea, obviamente se pasa la cánula o algunas personas, la celulitis o las estrías. celulitis. Es que lo que pasa es de que hay que pasar la cánula, hay que lipar, pero obviamente ya la marca que quedó, o sea, en la piel es una, ¿no? Uno puede sacar la grasita en esa zona y lo puede hacer, pero ya depende de la piel de cada paciente para que se note o no se note. Generalmente mejora bastante. Claro, eso mejora. Muy bien, otra pregunta tenemos, ¿me va a quedar cicatriz? Las cicatrices de los puertos de la lipo, claro que sí son mínimos, pero se los realiza, ¿no? Entonces, decir no, ni una sola marca, eso es vender humo y eso no está bien. Entonces, siempre los puertos que uno realiza para colocar las cánulas de lipo dejan huella, es lógico. Depende ahora de la cicatrización de la paciente. Si es que tiene una cicatrización buenísima, ni se va a notar. Pero hay otros pacientes que pueden tener hasta queloide y Claro, obviamente se va a notar un poquito más. Y en el abdomen ni se diga, porque es un tajo un poquito más grande. claro, pero igual no se preocupen porque si hay tratamientos aquí, el doc Se tiene puede manejar tratamientos. con bandas de silicona, se puede manejar con cremas, se puede manejar con láser, o sea, con bastantes opciones. Sí, o sea, no se Pero el que preocupen de le la diga cicatriz. que le va a desaparecer, que nunca jamás tuvo una cicatriz, le miente, porque eso, ni con la mano de Cristo. Entonces, realmente, eso es así y hay que ser muy honesto con el paciente. O sea, va a mejorar, va a atenuarse. Y si mejora más todavía, mejor. Muy bien. Eh, ¿Al cuánto tiempo yo puedo hacer ejercicio después de una lipo? ¿Y cómo va paulatinamente? Como te había dicho, a las pacientes yo les pido a los 25 días, 28 días me mandan su carnetcito de inscripción del gimnasio para que no se echen al abandono y a entrenar, ¿sí? Entonces, pero obviamente no es que al día 25 ya hagamos CrossFit, nos tiramos al Claro, piso o vamos a hacer alto pesas impacto. exactamente con demasiado peso y cosas así. No, todo es paulatino, es gradual. Y obviamente después, unos días, de un par de semanas, el paciente se sienta mejor. El cuerpo mismo le pide a uno y le dice, pero si uno estando en etapa de evolución, mejorando, enseguida se lanza a hacer ejercicios con pesos demasiado altos o ejercicios con impacto muy fuerte para el cuerpo, no va a ir tan bien. Ujú, muy bien. Entonces, hay otra pregunta que tienen las pacientes en consulta es, por ejemplo, ya me opero de la lipo y me puedo operar de algo más en el mismo tiempo quirúrgico Sí, claro, por ejemplo, se puede hacer la lipo y aparte se hace la transferencia de grasa a glúteos, a cadera, entonces se puede realizar, o ¿sí? implante de Se chiches. podría realizar, pero dependiendo, hay que analizar cada caso para ver cómo nos diría tiempo quirúrgico. O sea, hay bastantes cosas, ¿no? Dependerá si es que es una apexia Ah, con claro. prótesis, si es que es, o sea, depende de varios factores. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más te preguntan las pacientes? A ver, ¿cuándo voy a ver los resultados? Es una buena pregunta, depende mucho. O sea, la paciente va a ir viendo desde el primer día, va a ver diferencias, va a sentir diferencias.
pero de a poquito, conforme va a los masajes, usa la faja, va a ir viendo que se va desinflamando. Y con la tecnología también, ¿no? Sí, con tecnología mejora Tecnología muchísimo, pero es que a la los dos tecnología, meses. es que la piel, o sea, la retracción que genera el aparato es buenísima y ayuda mucho a que paulatinamente el resultado se potencie, sea mejor. Ujú. Hay la piel se pega súper chévere el músculo. Sí, es Ujú. verdad. Muy bien, esto ha sido todo con las preguntas de las pacientes que a veces tenemos en consulta. ¿Tú puedes dar alguna sugerencia, algo extra? Sí, claro. Si es que quieren operarse en esta época, está bien, tienen que aprovechar, pero siempre es importante el cuidado posterior a la cirugía, porque masajes, faja, asistir a controles es básico para una buena evolución del proceso, pero ya una vez dada el alta, la paciente tiene que cuidarse bastante o sea, de no aumentar de peso, de mantener su resultado, de cuidar su inversión. Entonces, siempre hay que pensar de esa manera, ¿no? Y más que nada entender que la lipo no es una cirugía para bajar de peso, es una cirugía para moldear la figura. Sí, exacto. Entonces, si tienes más dudas de lipoescultura o cirugías estéticas, no dudes en escribirnos al Instagram. Nosotros estamos siempre pendientes para responder tus dudas y síguenos igual en nuestro podcast. Siempre estamos ahí para asesorarte un poquito. ¿Qué opinas tú? O sea, el tema de la cirugía de contorno corporal es bastante interesante, es bien bonita, pero se tiene que manejar con mucha altura porque realmente eh, no solamente es la cirugía, sino también es el cuidado posterior de la paciente. Claro. Entonces, todos esos son factores que al final del día pesan. Y tal como tú decías, si es que están interesadas o interesados en una cirugía de contorno corporal, una lipoabdominoplastia, pues estamos en el consultorio 203 de San Juan de Dios y aparte nos pueden seguir en redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, para que puedan empaparse un poquito más de lo que hacemos. De hecho, yo veía que o sea, es importante, algo que se me vino justo en este momento a la mente, es importante que la paciente programe bien su cirugía previo a. O sea, yo no soy tan fanático de, vengo hoy día y le digo, doctor, quiero que me opere mañana. Ya, venga, vamos, te opero. O No. sea, siempre es bueno valorar adecuadamente a la paciente o al paciente por los riesgos que van de la mano. O sea, todo tiene riesgos, entonces siempre es importante. Esos riesgos van a existir, pero al hacer los exámenes y los estudios y las valoraciones adecuadas, ese riesgo se reduce. Existe, pero se reduce. Entonces, siempre va a ser importante no tomar atajos en el tema de salud, sino hacer las cosas como deben hacerse. Claro, y sobre todo porque como tú sabes decir, no es una cirugía programada, no es por temas de que estoy mal de salud, sino más bien es para verse mejor, sentirse mejor. Y entonces, imagínate, no hay un riesgo y por operarse apresuradamente o por el primero que se me asoma, me opero O y sea, hay cosas, por ejemplo, el otro día vi una paciente X en X lugar que le habían realizado un procedimiento en un spa y, y le habían pasado, bueno, le habían hecho un procedimiento y o sea, no tuvo el resultado que ella deseaba, de hecho, se le abrió la pared abdominal, se necrosó el tejido, o sea, fue un poquito feo y triste porque obviamente eh, a quién le va a gustar tener un hueco en el abdomen. claro, Entonces no. son cosas que se pueden suscitar, pero vuelvo y repito, al final del día, lo barato sale caro, siempre, o sea, y, o sea, pero también yo sí admiro a la gente que se mete a hacer esas cosas sin tener entrenamiento, ¿no? Sí admiro, porque para hacer eso, o sea, se necesita tener una curva de aprendizaje, un Claro, entrenamiento, pero bien dicen que el que nada sabe, nada no te- teme, y Muy obviamente bien. algunos se lanzan al ruedo con el típico, bueno, Diosito proveerá, pero estamos hablando de vidas. Claro, sí, imagínate. Por eso es importantísimo tener la información de primera mano por el cirujano que te dé confianza, seguridad, y la información siempre es necesaria. Sí, o sea, siempre, yo insisto que es importante que los pacientes vayan, o sea, está al alcance del teléfono, cogen, entran en la página del CENESID y buscan
en la página de Cenecid apellidos del médico que le va a operar. Y ya, o sea, vean si es que es médico primero, vean si es que es cirujano, si es que es cirujano plástico, o sea, son varias Claro. cosas que a veces el paciente eh, deja a un lado y que no debería dejar pasar. Sí, la información nos da tranquilidad y eso nos da confianza de buscar un cirujano de confianza. Eso ha sido todo. Si tienen más preguntas, por favor, no duden en hacerlo. Síguenos en nuestro podcast. Vamos a tratar de temas muy interesantes como estos y estamos aquí para ustedes. Entre, Entre likes y el bisturí. Bueno, entre sí, likes y ha bisturí. sido un verdadero gusto. Esperamos que les haya gustado. Si tienen dudas, preguntas, háganosla saber. Estamos para contestarlas. Igual, les invitamos a que nos sigan en redes. Estamos en Instagram como DR Juan Salamea, Majo Salamea, Majito Salameo. Majito Salamea. Igual en Facebook, estamos en YouTube. Y de hecho, en la página web estamos como DR Juan www Salameo. drjuansalamea@hotmail.com, ¿no? Sí, dame like. Perfecto, entonces Nos les hacemos despedimos. la invitación formal. Que tengan un lindo día, cuídense mucho y pórtense bien. Bye Un bye. gusto.